la gran derrota del gobierno de Sebastián Piñera. El Tribunal Constitucional rechazó acoger a trámite el requerimiento que había presentado el gobierno por paliza. 7 votos en contra, 3 a favor. Hoy día vamos a estar analizando todos los detalles, todas sus dudas, todas sus preguntas. Finalmente, ¿qué proyecto se aprobará? ¿Cuándo usted puede retirar el tercer retiro de su plata de la AFP? Todo eso hoy día lo va a estar explicando, por supuesto, Claudio Rojas, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas tardes, chicos. Muy bien. Sí, hoy día les vamos a explicar con peras y manzanas lo más fácil posible, en castellano lo más clarito, para que usted pueda entender todos los trámites que vienen ahora de la ley, de lo que puede ocurrir, no puede ocurrir, cuáles son las eventuales decisiones políticas y de qué forma estas le afectan a ustedes para que pueda tener ese dinerito en su bolsillo. Es un día histórico. El gobierno nunca había tenido una derrota tan grande como esta y la verdad es que tiene múltiples repercusiones. Se pide cambio de gabinete, se quiere saber qué es lo que va a pasar con el tercer retiro. Usted probablemente en su casa se pregunta ¿en qué pie queda el tercer retiro? ¿Hay tercer retiro? ¿Cuándo hay tercer retiro? Mirna Schindler está con nosotros también. Muy buenas tardes, Mirna, gusto verte. Muchas gracias. La verdad es que me acordé de las palabras de la presidenta Bachelet, expresidenta. A los expresidentas se le dice presidenta igual. Cuando en su gobierno, en medio de toda la crisis del caso Cabal, ella decía en un momento que cada día puede ser peor. Sí. Bueno, si lo aplicamos al gobierno actual, evidentemente que cada día puede ser peor, porque la semana pasada ya fue una muy mala semana para el gobierno, pero definitivamente este fallo del Tribunal Constitucional histórico, por lo demás, 7-3, es una paliza de la cual vamos a ver cómo se va a parar el gobierno. Y además una paliza de la cual nadie veía venir, al menos en La Moneda. Este era el escenario menos probable, que ni siquiera el TC admitiera la discusión. Se basaba mucho con lo que pasó con el segundo retiro y el requerimiento que había presentado precisamente el mismo gobierno para declararlo inconstitucional. Que en esa oportunidad, recordemos, efectivamente el requerimiento fue admitido y además fue votado en contra. Por lo tanto, lo que se liberó fue el segundo proyecto que presentó el presidente Sebastián Piñera en el Congreso. Escríbanos, hoy día vamos a aclarar todas sus dudas. ¿Dónde lo tiene que hacer? En el hashtag del día de hoy. ¿Qué le pareció? Finalmente, ¿demostró el Tribunal Constitucional que es apolítico o definitivamente demostró que sigue siendo un ente político? La tercera cámara, como en alguna oportunidad y en alguna entrevista declaró la presidenta del Tribunal Constitucional. Ahí está el hashtag del día de hoy, que usted ya puede comenzar a escribirnos todas sus preguntas, porque la idea, hashtag Hola Chile la red, es contextualizar y explicar todo. Claudio, ¿cómo fue esta votación? Chiquillo, no sé si lo complico mucho al... Haga lo que quiera. Me vaya ahorita porque la gente aquí le va a quedar mucho más cómodo. Es mucho más cómodo esto. Por favor. Acá, para que ustedes les voy a comparar la votación del segundo retiro con esta, ya no me acuerdo la ley, ya. Siga. Oye, voy a comparar la segunda votación. ¿Se acuerda que llevó un requerimiento al Tribunal Constitucional? Este es el segundo requerimiento. Entonces les voy a explicar cómo se votó el primer requerimiento para ver qué fue lo que cambió acá. El primer requerimiento en cuanto a admisibilidad fue también votado a acogerlo a tramitación, efectivamente. O sea, estaba a favor de lo que decía el presidente de la República, que esto era inconstitucional, la señora María Luisa Abraham, Cristian Letelier, Miguel Ángel Fernández, don Iván Aróstica y don Juan José Romero. Ahí estaban los 5 ministros que decían que sí había que acoger la tramitación y habían los 5 ministros que decían que no, que estaban María Pía Silva, Gonzalo García, Nelson Pozo, José Ignacio Vázquez y Rodrigo Pica. ¿Te refieres a diciembre, Claudio? Esto fue lo primero, la admisibilidad del primer... La admisibilidad del primer... Ya. No la votación definitiva, la admisibilidad. Perfecto. ¿Y qué fue lo que ocurrió acá? Básicamente en este 5-5 dirimió el voto de la presidenta, también en admisibilidad. Ojo, claro. La admisibilidad la vez pasada ya había sido complicada. Sí. Claro. El ministro José Ignacio Vázquez, que después en definitiva votó por acoger el requerimiento, por algo se declaró la inconstitucionalidad del segundo retiro, ya le había dicho al presidente varias cosas. Le habían dicho con sendos votos con el ministro Pica, le habían dicho al presidente: ojo presidente, tenga cuidado con cuestiones de forma y de fondo de su requerimiento, porque si usted me va a pedir a mí que me pronuncie como Tribunal Constitucional de ciertas materias que usted considera que son inconstitucionales, usted no vaya y presente otro proyecto igual con los mismos tildes de inconstitucionalidad que me está diciendo a mí, como magistratura, que tengo que sancionar. Exactamente. Porque esa incongruencia yo no se la voy a permitir. ¿Y qué es lo que pasó? Ahora eventualmente los ministros que antiguamente habían votado por acoger el requerimiento, ojo, el requerimiento, no estoy hablando de tramitación, sino que acogerlo en definitiva, ya definitivamente ni siquiera le dieron lugar a la tramitación, le dijeron, ya le avisé, y por lo tanto en este caso yo a usted no le voy a admitir a tramitación esto, porque usted ya estaba avisado de que habiendo un proyecto paralelo no me podía someter esto a mí a tramitación por Pregunta, si el domingo el presidente Piñera no anuncia un proyecto propio y no envía el día de hoy un proyecto propio al Congreso, probablemente esos ministros habían admitido el recurso
transcurso del gobierno? Podría haber sido. Lo que pasa es que hoy en día lo único que tenemos en este momento es la votación a favor o en contra. El fundamento de esta votación a favor o en contra tienen 48 horas los ministros para redactarlo y hacerlo conocedor a las partes de que están interviniendo El en el jueves proceso. sabremos por qué votaron así. Efectivamente, hoy en día tuvieron como un veredicto, sí o no, pero el fundamento lo vamos a conocer en un par de días. Claro, Pero el juez Aróstica ya lo decía esta mañana cuando llega al Tribunal Constitucional y lo entrevistan, una cosa bien insólita, porque la verdad es que estos jueces del Tribunal Constitucional no son muy dados a dar entrevista y menos una especie de conferencia de prensa justo antes de esta votación que saben todos estaba siendo seguida atentamente por todo Chile. Sí. Bueno, el juez en esta oportunidad dijo que la situación del país ha cambiado desde el 30 de diciembre hasta la fecha y que por lo mismo podía darse un resultado que fuese completamente distinto a el del segundo retiro. Efectivamente, eso lo dijo don Iván Aróstica. Muy extraño que haya hablado don Iván. Don Iván, recordemos que en un principio estuvo por acoger a tramitación y falló a favor de la inconstitucionalidad, o sea, falló a favor del presidente. Claro. Pero en este caso se dio vuelta completamente y dijo ahora en este segundo retiro sí que no hay caso. ¿Por qué ocurre? Y me llama mucho la atención. ¿Se acuerdan que yo siempre les he dicho que los tribunales de justicia no pueden fallar ni con la tele prendida ni con el diario sobre la mesa? En teoría se debe aplicar solamente derecho, en este caso solamente constitución. Don Iván dice algo muy claro: no podemos fallar como Tribunal Constitucional haciéndonos, alejándonos de lo que está viviendo la ciudadanía. Lo dice textual, dice, lo que revisará el Tribunal Constitucional no es de dónde viene la ley o las competencias, sino cómo se puede ayudar a la ciudadanía. Y ahí se sale de un terreno completamente distinto. Eso es casi una declaración tremendamente política, que fue lo que fundamentó muchas veces la declaración de inhabilidad de la María Luisa Abraham en casos anteriores. Claro, pero ahí hay que tener en cuenta que esa declaración es una bomba atómica que se deja caer sobre justamente la situación que iba a tener que dirimir el Tribunal Constitucional. Pero en respecto a la inhabilidad, porque se había pedido la inhabilidad de María Luisa Abraham, ese era otro punto para que ella se inhabilitara de votar en este requerimiento. Eso, fíjense ustedes que fue votado a favor de acoger la inhabilidad también Aróstica. Y ya les vamos a estar contando por qué Iván Aróstica se convierte, en otras palabras, en un enemigo frontal de quien hoy es la presidenta del Tribunal Constitucional. Esto tiene varios elementos que ya vamos a estar desmenuzando. Sí, efectivamente, lo primero que se votó el día de hoy fue la inhabilidad de la presidenta. Exacto. Que la inhabilidad fue solicitada por el Senado, por la Cámara de Diputados y por ciertos organismos. Incluso hasta la CUT apareció pidiendo la inhabilidad de la señora María Luisa. Pero ojo, que las primeras inhabilidades no estaban tan bien fundamentadas. La que sí estuvo muy bien fundamentada fueron las definitivas que presentaron algunos partidos políticos, en el cual hablaban de que a ella le afectaba una íntima amistad o que tenía una íntima vinculación con el gobierno y con los intereses del gobierno, porque ella había sido parte del gobierno y había sido parte política, de la falange política del gobierno. Por lo tanto, que era imposible tener una magistrada que fallara algo en contra del gobierno si ella estaba impregnada dogmáticamente de todo lo que el gobierno quería, porque ella había sido la jefa de eso.